Hay que estar gozosos cuando vienen las pruebas. En la predicación del día de hoy, el pastor Otoniel nos explica el porqué. Te pido que la guianza de tu Espíritu Santo gobierne mi mente, mis palabras, Señor, mis pensamientos. En el nombre de Jesús, para que sea únicamente tu palabra la que sea disertada esta noche, para gloria del Padre, para gloria del Hijo y gloria del Espíritu Santo. Amén. Los niños pueden pasar hay cuidado de niños esta noche. Hermanos, vamos a continuar con nuestra serie de mensajes en el libro de Santiago. El tema para esta noche se llama Cuando vienen las pruebas. ¿Cuándo vienen las pruebas? ¿Quiere repetirlo conmigo? ¿Cuándo vienen las pruebas? Fíjese bien, el tema es algo importante, porque el tema no dice por si vienen pruebas o si alguna vez te ves en medio de una prueba. No dice así. El tema de hoy es cuándo vienen las pruebas. Ese es el tema para esa noche. Leemos Santiago capítulo 1 verso 2 al 8. Perdón, verso 1 al 8. Cuando lo tenga puede decir amén. Amén. ¿Y cuántos de ustedes quieren que el Señor les hable esta noche? ¿Cuántos quieren decir, Señor, háblame esta noche? Amén. Ahí leemos pues en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Verso número 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche le será dada. Verso número 6 dice: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá alguna cosa del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Vamos a llegar hasta ahí. Pueblo del Señor, hoy es una vez más, continuamos con nuestro estudio del libro de Santiago. Santiago es un buen pastor. Él era el pastor de la iglesia de Jerusalén. Él fue el que, después de la muerte de Esteban, usted puede leer en el libro de los Hechos, que después de que fue Esteban lapidado, usted recordará en los primeros capítulos del libro de los Hechos, Esteban fue lapidado, fue muerto a pedradas, y él levanta su mirada al cielo y dice, Esteban: veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está sentado a la diestra del Padre. Y así fue como murió Esteban. Después de que Esteban murió, después de esto sucedió una tremenda persecución que vino en el libro de los Hechos. Algunos de los cristianos tuvieron que salir huyendo, muchos de ellos salieron huyendo. Pero Santiago se quedó pastoreando la numerosa iglesia en Jerusalén. Como hemos dicho anteriormente, ya ve que en la religión tradicional que tiene su sede allá en el Vaticano, ellos siempre han dicho de que fue Pedro el mero de la iglesia, y la verdad es que no fue así, no fue así de ninguna manera. El mero obispo de la iglesia en Jerusalén fue Santiago, el medio hermano del Señor Jesucristo. Eso lo hemos explicado en las presentaciones anteriores, en las predicaciones anteriores. Santiago pues es el medio hermano del Señor Jesucristo. Hemos explicado, si usted quiere verificar estos datos, puede escuchar el mensaje del domingo pasado, está grabado allí. Yo me tomé el tiempo de explicar cómo es que la Biblia enseña que María tuvo más hijos. Claramente la Biblia enseña que María tuvo más hijos.
Y podemos decir, sin temor a equivocarnos, que Santiago pues era el medio hermano del Señor. Y proveí los versos que la Biblia nos da para explicar esto. Así que Santiago pues él se convierte en el pastor de la iglesia en Jerusalén, una iglesia muy numerosa. Santiago pues es un buen pastor, porque en esta carta usted se va a dar cuenta que es una carta bien práctica. Es una carta sumamente práctica. Es una carta bien clara que habla de diversos temas que los cristianos enfrentamos todos los días. Y una vez más, la carta es bien clara, la carta es fácil de aplicarla a nuestra vida. La carta, esta epístola de Santiago, habla de temas muy, muy interesantes, de vital importancia para todos los cristianos. Santiago pues nos provee a nosotros en este tipo de literatura una carta muy práctica y fácil de aplicarla a nuestras vidas. Santiago podríamos decir que va directo al grano. Santiago no se anda con rodeos, él va directo al grano. Ya, primero nosotros leemos en el verso número 1 para explicar la palabra del Señor, porque a eso venimos a estudiar la palabra del Señor. Fíjese que surgirá la pregunta, usted me dirá, Pastor Otto, ok, si Santiago es el medio hermano del Señor, ¿por qué no se identifica a él allí como el medio hermano del Señor? Podría decir él, mira, yo soy Santiago, soy el medio hermano de Jesús y les estoy escribiendo, así que escuchen bien lo que yo tengo que decir. Pero no es así, definitivamente no es así, porque Santiago entiende él la grandeza de Cristo Jesús. Santiago logró entender que Cristo había sido enviado por Dios Padre y que era el Hijo de Dios. La Biblia nos enseña a nosotros que al principio Santiago no creía en el ministerio de Jesús, pero el apóstol Pablo también nos enseña claramente en 1 Corintios capítulo 15, versos 7 al 8, dice que el Señor Jesús se le estuvo apareciendo, después de resucitado, se le estuvo apareciendo a muchas personas, y ese maravilloso capítulo 15 de 1 Corintios. Se estuvo apareciendo el Señor Jesús después de resucitado a muchas personas, y especialmente se le apareció a Santiago, su medio hermano. Eso lo encontramos nosotros. Luego se apareció a Jacobo, que traducido al castellano Jacobo quiere decir Santiago. Dice verso número 7 del capítulo 15 1 Corintios. Luego de habérsele aparecido a 500, también se le apareció a los apóstoles, y también se le apareció a Jacobo, más tarde a todos los apóstoles, y por último, como a uno nacido fuera de tiempo, se me apareció a mí. Dice esta versión de la palabra. Entonces, la conversión de Santiago, después de haber dudado del ministerio o la divinidad de Jesús, la conversión de Santiago puede ser explicada claramente, que cuando le vio resucitado, no le quedó más duda de saber que Jesús era el Mesías de Israel y que él era el Hijo de Dios. Ahora, cuando dice aquí que esta carta está dirigida a las 12 tribus que están en la dispersión, esta dispersión podemos nosotros identificarnos ahí, que nosotros éramos como ovejas que estábamos dispersas, que estábamos separados del Señor, pero ahora, de acuerdo a 1 Pedro capítulo 2 verso 9, dice que somos nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. La carta pues está dirigida al pueblo de Dios, está dirigida a nosotros. La carta está dirigida para todos aquellos que profesan ser cristianos, para todos aquellos que se hacen llamar hijos de Dios. Yo le pregunto hoy, ¿cuántos hijos de Dios sabemos aquí esta noche? ¿Ya? Esta carta está dirigida para ti y está dirigida para mí. Ahora yo quiero mostrarles a ustedes esto que Santiago aquí nos está afirmando a nosotros. Y rápidamente la carta, cuando él empieza a elaborar, a escribir esto, rápidamente nos damos cuenta nosotros de que hay algo aquí bien contradictorio. Una paradoja se llama esto. Una paradoja es cuando
hay una verdad que va en contra de la opinión popular. Eso es una paradoja. ¿Ya? Aquí dice Santiago, la paradoja es esta: hermanos míos, tened por sumo gozo, dice él, cuando os halléis en diversas pruebas. Y uno rápidamente, usted y yo, nos rascamos la cabeza. Dice, ¿cómo va a ser eso que tenga yo gozo cuando estoy lleno de problemas? ¿Cómo va a ser eso si el mundo allá afuera dice, para que tengas gozo, tienes que quitar todos los problemas? Y por eso nosotros hacemos todo lo posible por eliminar los problemas, si no quisiéramos tener ningún problema. Santiago nos dice aquí algo que va en contra de la sabiduría humana, en contra de la opinión mundial, en contra de la opinión popular. Santiago dice, miren, cuando les vengan pruebas, ustedes deben estar gozosos. Cuando les vengan pruebas, dice él, cuando vengan problemas, diríamos en buen castellano popularmente, cuando te vengan las broncas, debes darle la bienvenida, porque traen beneficio para ti. Es lo que está diciendo Santiago. Hermanos míos, dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Inmediatamente, hermano, cuando uno escucha esta declaración, cuando leemos esto, nos vamos a hacer la pregunta: ¿voy a creer a lo que dice la palabra del Señor o no? Porque ¿a cuántos de ustedes les gustan las pruebas? A ninguno, ¿eh? A ninguno nos gustan. Fíjese, le voy a leer la versión Dios habla hoy. La versión Dios habla hoy la pone un poco más entendible. Dice: hermanos míos, ustedes deben tenerse por muy dichosos cuando se vean sometidos a pruebas de toda clase, pues ya saben que cuando su fe es puesta a prueba, ustedes aprenden a soportar con fortaleza el sufrimiento. Pero procuren que esa fortaleza los lleve a la perfección, a la madurez plena, sin que les falte nada. ¿Ya? La otra versión, o sea, la versión que les acabo de leer, la versión Dios habla hoy, dice que nosotros debemos sentirnos dichosos cuando nos encontremos sometidos en pruebas de toda clase. Fíjese que la palabra griega que es usada aquí cuando habla de pruebas se llama multicolor. Es decir, cuando se encuentren con todo tipo de problemas, debemos sentirnos dichosos. Para esto, hermano, se necesita una tremenda fe. Ninguno de nosotros nos gustan las pruebas. Ninguno de nosotros nos gustan las pruebas, pero Dios garantiza, esto es Dios hablando a nosotros, temas prácticos. Porque seamos honestos, seamos bien honestos. ¿Quién de los que estamos aquí está fuera de problemas? ¿Quién de ustedes puede ponerse de pie y decirme, mire pastor, yo ahorita no tengo ningún problema? Ninguno. ¿Quiénes de nosotros podríamos decir, seamos honestos, la vida está llena de problemas? La vida es dura. ¿De dónde? Yo no entiendo, no logro entender de dónde han sacado los maestros de la prosperidad, que son muy famosos, de dónde han sacado que la vida del cristiano no va a tener problemas. Eso no sé de dónde lo sacaron. Esos hombres son mentirosos, esos hombres son estafadores, esos hombres son falsos profetas, esos hombres pueden ser cualquier cosa, pero no son maestros de la palabra del Señor, no son maestros bíblicos. Porque la Biblia enseña claramente, Jesús siempre nos habló claramente. Una de las cosas que a mí me gusta del Señor, que yo aprecio del Señor, es que el Señor no se anda con rodeos. Siempre nos dice las cosas claramente. El Señor llama a los discípulos y les dijo, yo los envío a ustedes como ovejas en medio de lobos. El Señor llama a sus discípulos, a sus alumnos, llama a sus seguidores y les dice, en el mundo tendréis aflicciones. No dijo el Señor, a ver si van o cuando tengan, por si llegaran a tener aflicciones. No, el Señor dijo, las palabras del Señor Jesús, en el mundo tendréis aflicciones.
Pero confiad, dijo el Señor, porque yo he vencido al mundo. El mismo Jesús, podríamos decir que Santiago está ampliando aquí las palabras de Jesús. Van a haber problemas, pero hay una manera de enfrentarlos. Esa es la situación aquí. Que para que nosotros aprendamos a sacar beneficio de las pruebas, tenemos que aprender a enfrentarlas. No a sacarle la vuelta, sino a enfrentarlas. Cómo responder a las pruebas. He ahí la sabiduría. Cómo responder a las pruebas, porque dígame si no, a veces terminamos con una bronca y comienza otra bronca. Y luego terminamos con esa y comienza otra bronca, como que fuera un match de box, ¿verdad? Termina un round y ya descansa unos 30 segundos y comienza otro round, y de ahí comienza otro round, y de ahí comienza otro round. Y antes los boxeadores, cuando yo era jovencito, eran a 15 asaltos las peleas, ahora son de a 12, pero antes eran de 15 rounds. Eran bien largas las peleas. Aquí el pastor Santiago, teniendo sabiduría de parte del Espíritu Santo y queriendo ayudar a su congregación, porque es obvio que el pastor ama a su congregación y como la ama, la quiere preparar de acuerdo a la guianza del Espíritu Santo, lo quiere preparar diciéndoles: hermanos, miren, van a venir pruebas siempre van a haber. Esto es lo que ustedes deben de confiar, que lo que dice Romanos capítulo 8 verso 28 sigue siendo y seguirá siendo una realidad. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Dios nos está diciendo aquí de que para los hijos de Dios, que nosotros pues ya no vivimos de acuerdo a cómo vive el mundo allá afuera. El mundo allá afuera dice: mira, ojalá que se te acaben todos los problemas, ojalá que ya no tengas problemas para que tengas gozo. No, Santiago aquí está diciendo que para los hijos de Dios pueden encontrar gozo en medio de las pruebas. Las pruebas son inevitables. Ya, ahora, escúcheme bien, iglesia. Quiero ser bien práctico esta noche. Escúcheme bien. Una cosa es una prueba que viene o que Dios la permite, donde nuestra fe va a ser probada. Porque lo que se trata aquí es de que la fe del creyente va a ser probada. Tu fe, mi fe, la fe de todos nosotros va a ser probada. Siempre va a ser probada. Nunca seremos libres de las pruebas. ¿Ya? Muchas veces nuestro problema es que nosotros queremos el certificado, el diploma de graduación, pero no queremos pasar por la prueba. Ya, como cuando usted se graduó de la high school o se graduó de la universidad, tenía que haber tomado el examen para poder adquirir el diploma, ¿verdad? Uno quisiera nada más hacerse presente, llegar ahí, hacerme presente, ya que me den el diploma, sin examen, sin pruebas, sin tareas, sin nada. ¿Ya? Qué bonito sería, pero Dios no es así. Dios quiere que nosotros alcancemos la madurez espiritual, que seamos más fuertes. Ahora mire pues, esas son pruebas. La prueba va a ser, la prueba de nuestra fe es inevitable, y eso viene de parte de Dios, o Dios lo permite. Por otro lado, a veces nos encontramos en pruebas, pero no vinieron necesariamente de Dios, sino que son consecuencias de malas decisiones. ¿Ya? Y ahí tenemos que tener sabiduría para no echarle la culpa al Señor. ¿Ya? Eso no es culpa de Dios, a veces ni siquiera es culpa del diablo. Nosotros mismos nos metemos en la bronca. Nosotros mismos nos podemos a meter de cara ahí, estrellar la cara en el pavimento por malas decisiones. ¿Ya? Malas decisiones. Por ejemplo, si alguien no tiene trabajo, ¿ya? Si alguien dejó la compañía, tiró el trabajo y ahora le cuesta conseguir trabajo, debemos aprender pues que antes de dejar ir el otro trabajo debía haberse asegurado de aplicar en otra compañía para no quedarse sin trabajo. Me explico. Ya, esos son un ejemplo pues de malas decisiones. Ahora mire pues, las pruebas son inevitables. Algunos ejemplos para esto es, usted se acordará cuando el buen samaritano, Lucas capítulo 12,
el buen samaritano encuentra un hombre que sale de Jerusalén y va a Jericó, y este hombre era un levita, era un hombre que venía de la tribu de los religiosos, de la tribu encargada pues de ministrar lo espiritual en el pueblo de Israel, y dice que le salieron los bandidos, lo vapulearon todo, lo agarraron a garrotazos y le robaron todo y lo dejaron ahí medio muerto. Y pasó un hombre, un samaritano, y cuando nosotros leemos eso, entendemos que los samaritanos con los israelitas no se llevaban muy bien, no se querían más bien, pero el samaritano tuvo compasión de aquel hombre, lo cargó, se lo llevó al mesón del pueblo más cercano, le curaron las heridas y el samaritano pagó para que aquel hombre fuera atendido, aquel levita fuera atendido. El levita jamás hubiera experimentado la gracia, el favor, la misericordia de un samaritano a menos que hubiera pasado por esa prueba, a menos que pasara por esa prueba. Otra prueba también que, usando la Biblia, los ejemplos que muestra la Biblia, es en el libro de los Hechos, capítulo 27. El apóstol Pablo, el gran apóstol Pablo, el hombre que escribió más de la mitad del Nuevo Testamento, es llevado preso, siendo transportado preso, van rumbo a Roma en un barco, y está preso por predicar el evangelio. No por andar haciendo fechorías, está preso por predicar el evangelio. No andaba molestando a nadie, no andaba insultando a nadie, no andaba haciendo ninguna sinvergüenzada, sino que por predicar a Cristo Jesús lo meten preso, lo llevan encadenado en un barco, lo llevan preso para allá, para Roma, para que sea juzgado. Y cuando van camino a Roma, dice que el barco naufragó. Pablo, en medio de la prueba, en medio de ese naufragio, en medio de todo, se comporta como un cristiano y le dice al comandante, al capitán de la barca, al militar que iba ahí, le dice: mira, por cierto se llamaba Julio, le dice: mira, le dice, no nos va a pasar nada, nada nos va a pasar. Y naufragan todos y llegan tal vez agarrados de palo. No creo que en ese tiempo hayan tenido balsas inflables, pero tal vez agarrados de ahí, de un log, de un palo, llegan todos, naufragaron hacia una isla, la isla de Malta. Y allí en la isla de Malta dice la palabra que todos están asombrados porque Pablo ya les había predicho a ellos que el barco iba a naufragar, pero que nadie iba a morir. Entonces empiezan ellos a darse cuenta de que Dios estaba en medio de la prueba y que Pablo estaba siendo usado para que el evangelio brillara en medio de la prueba. Cuando están en la isla, dice la Biblia que una serpiente mortífera mordió a Pablo en un brazo, porque Pablo está juntando ahí los leños para crear una fogata y la serpiente lo muerde. Y los nativos, los locales de aquella isla, cuando vieron eso se quedaron espantados y pensaron: este Pablito ahorita se va a morir porque esa serpiente es maligna. Los locales conocían el tipo de serpientes que habían ahí. Y la serpiente, después que mordió al apóstol, aquellos pensaban: ahorita va a empezar a echar espuma por la boca. Que si al apóstol se sacudió la culebra, la tiró por allá y no le pasó absolutamente nada. Estando en el naufragio, estando ellos ya en la isla, resulta que un hombre llamado Publio se enfermó, le dio una malaria tremenda y Pablo oró por él y aquel Publio fue sanado en medio de la prueba. Ahora, todas esas cosas no hubieran sucedido si no hubieran pasado esa prueba. ¿Me está siguiendo esta noche? Dios nos está diciendo aquí: mira, las pruebas son inevitables, son una realidad. Las pruebas, Dios las permite que vengan a nuestra vida, pero tienen el propósito de hacernos crecer. Para esto nosotros debemos que tener un tremendo cambio de perspectiva. Debe cambiar nuestra manera de pensar para poder abrazar esta tremenda sabiduría de que cuando venga una prueba nosotros la recibamos como que le demos la bienvenida.
Sí, mire, la verdad es que los cristianos deberíamos de dar gracias a Dios en todo. De hecho, ese es un mandato en la Biblia. Dad gracias a Dios en todo, aún en las pruebas. Porque se necesita fe para creer que la prueba que estoy enfrentando, que el lío en el que estoy metido, el problema que estoy enfrentando, la bronca que estoy sufriendo, la tribulación por la que estoy pasando, va a traer algo de beneficio. ¿Cómo lo sé? Porque Dios me garantiza por medio de su palabra. Pero para que nosotros podamos abrazar esto, debe haber una transformación en nuestra mente. Debe haber una transformación del pensamiento. Romanos capítulo 12, verso número 2, dice así la palabra del Señor: no adopten las costumbres de este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de su mente, para que comprueben cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto. Dice la palabra aquí pues que nuestra manera de pensar, nuestra mente, nuestro pensamiento debe ser transformado. ¿Transformado de qué? De las costumbres de este mundo, de la manera de pensar de este mundo, de lo que este mundo profesa o de las cosas que este mundo nos enseña. Nuestra mente debe ser transformada y creer a la palabra del Señor, que en medio de las pruebas yo voy a salir victorioso y voy a madurar. Porque dice aquí la palabra de que la prueba pues produce paciencia. Produce en otras palabras, en otra versión dice que produce en nosotros constancia, que nos hace más fuertes. Charles Spurgeon, allá por el año 1810, dirigiéndose a la congregación en la Catedral Metropolitana en Inglaterra, predicando sobre esto, él usa el cuadro de un marinero, de un pescador, y dice él: piensen en esto, en un hombre que es marinero, que es pescador y que sale a alta mar, y allá brincan las olas casi anegan los barcos, ya, y allá está él trabajando para traer el pescado, traer el alimento aquí a la tierra, a la costa, para que toda su familia y la gente del pueblo pueda comer. Y usted mira a ese marinero, decía Charles Spurgeon, lo puede observar y se va a dar cuenta que el hombre es fuerte, ha aprendido a luchar contra el mar, ha aprendido a enfrentar la tormenta, ha aprendido a enfrentar las olas, ha aprendido a estar mojado del agua que azota la barca, ha aprendido todas estas cosas. ¿Dónde? En la tormenta. ¿Dónde? En la pesca. Ahí es donde se ha hecho fuerte, ahí es donde ha agarrado experiencia, ahí es donde él puede incluso entrenar otros marineros, otros pescadores. ¿Por qué? Porque él lo ha experimentado. No le tiene miedo a la tormenta, sabe cómo luchar con ella. Pero si él se mantuviera solamente en la costa ahí parado, con el traje de marinero, jamás sería un marinero, jamás sería un pescador, a menos que salga a alta mar y pelee con las olas del mar, con la tormenta. A menos que pase por esas cosas, es que podemos decir: este hombre es un fuerte y valiente marinero. ¿Me explico? Así nos debe suceder a nosotros con las pruebas. Tú estás pasando hoy por pruebas, debes creer al Señor. Mi sugerencia es que creamos al mandato de aquí de la palabra, que digamos a las pruebas: bienvenido sea, bienvenido. Señor, tú lo permitiste, ayúdame pues a enfrentar la prueba. Porque mira, hermano, nunca vas a saber la calidad de fe que tienes a menos que pases por la prueba. Nunca tu fe va a brillar en ninguna parte a menos que pases por una prueba. Ya Dios permite las pruebas para que nuestra fe sea probada, y allí es donde se mira qué tan fuerte es la columna vertebral que tienes. Allí es donde se va haciendo las personas más fuertes, más maduras.
Ahí es donde aprendemos a ser constantes. Y dígame si no, es en medio de la prueba cuando uno aprende a orar más intensamente. ¿Sí o no? Es en medio de la prueba cuando uno aprende a orar más intensamente. Dios permite las pruebas porque si no, hermano, no oráramos. Siendo honestos, siendo completamente honestos, cuando todo va bien, regularmente la persona no se humilla delante de Dios. Cuando todo va bien, regularmente la persona no busca del Señor, no se acerca al Señor. Cuando todo va bien, cuando hay periodos de que todo va bien, entonces la gente regularmente no se acerca al Señor. Cuando viene la prueba, déjeme decirle también esto: la prueba va a traer dos poderes. Siempre la prueba va a venir acompañada de dos poderes. Un poder es que nos va a acercar más a Dios, y el otro poder es que nos va a alejar más de Dios. ¿Ya? Entonces nosotros tenemos que, por supuesto, escoger acercarnos más a Dios en medio de la prueba y decirle: Señor, ¿qué quieres enseñarme en medio de esta prueba? ¿Qué quieres, Señor, que yo aprenda en medio de esta prueba? Una vez más, dice Santiago: hermanos míos, ustedes deben tenerse por muy dichosos cuando se vean sometidos a pruebas de toda clase, pues ya saben que cuando su fe es puesta a prueba, ustedes aprenden a soportar con fortaleza el sufrimiento. Pero procuren que esa fortaleza los lleve a la perfección, a la madurez plena. Entonces uno debe tener la conciencia: estoy enfrentando una prueba. Señor, ayúdame a madurar en medio de esto. Señor, ayúdame a responder confiadamente en medio de esto. Yo no sé ustedes, cuando uno es entrenado en alguna disciplina, cuando uno es entrenado, yo estuve en el deporte hace muchos años y recuerdo que el profesor nos ponía a hacer unos ejercicios bien difíciles, y correr, y ahora nos decía: ahora tírate al piso, y empezábamos a hacer lagartijas, y luego sentadillas, y luego correr otra vez, a correr alrededor del gimnasio. Ahora tírate al piso, y era el comando de él: tírate, y esto, y unos ejercicios bien duros, que nos caía mal el maestro, nos caía mal el entrenador, y pensábamos: qué cruel. Y un día yo me le puse al tiro, tuve el atrevimiento de alegarle a él, de decirle: pero ¡ay, ya! ¿Por qué tanto? Y me dijo, y se me acercó, ya casi me pegaba mis trompadas. Se me acercó y me dijo: te estoy entrenando así para que ganes la competencia. Si quieres ganar la competencia, tienes que pasar por este riguroso entrenamiento. Si no, no vas a ganar. Ahora, si no te interesa ganar, no te preocupes. Sigue en tu casa ahí como estás, sin hacer nada. Y me dejó con la boca callada. Y entramos a la competencia y sacamos un buen lugar. Pero creo que la vida cristiana es así. La vida cristiana es así. Somos entrenados para pasar diferentes pruebas. Y mire, la vida cristiana no es una carrera nada más de un sprint rápido de 100 metros y ya se acabó. No, la vida cristiana es una carrera de toda la vida hasta que el Señor nos lleve con Él. La vida cristiana es una carrera de toda la vida. Toda la vida vamos a ser entrenados. Ahora bien, el Señor también nos dice en su palabra que aquel que comenzó la obra en nosotros es fiel para terminarla. Que aquel que comenzó la obra en nosotros es fiel para terminarla. Dios te está moldeando, Dios te está preparando, Dios te está haciendo maduro, Dios te está ayudando a que seas constante, que seas firme, que seas fuerte en el camino del Señor. Una persona que no pasa pruebas, hermano, no logra la madurez, nunca va a lograr la madurez. A ninguno nos gustan las pruebas, pero las pruebas son una realidad. Entonces, pues, una vez más, siendo una realidad, Romanos capítulo 8, verso 28 dice que todas las pruebas
obran para bien, van a traer un buen resultado. También, hermanos, no olvide, se necesita que haya un cambio de pensamiento, creer a la palabra del Señor, hacer un lado los pensamientos de este mundo y creer a lo que dice la palabra del Señor. Si Dios me dice a mí de que la prueba va a traer paciencia, va a traer buenos frutos, va a traer algo bueno en mí, mire, esto, hermano, nos va a ayudar tremendamente para tener paz y gozo en medio de las pruebas. Porque es exactamente allí donde brilla la paz y el gozo, cuando la persona en medio de las pruebas logra tener esa comunión con el Señor que le produce paz, la cual dice la Biblia, la paz que el Señor da sobrepasa todo entendimiento, Jesús le dijo a sus discípulos: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mi paz os doy, mi paz os dejo, y mi paz no es como la que el mundo da. En medio de las pruebas, el cristiano debe tener la facultad de gozar, de tener gozo, de tener paz en medio de la prueba. De manera que la gente te pregunta: bueno, ¿y este qué tiene? El gran lío por el que está pasando, pero se sigue comportando como toda una dama cristiana, se sigue comportando como todo un caballero cristiano, se sigue comportando como todo un hijo del Señor en medio de las pruebas. Luego sigue diciendo, dice: mas tenga la paciencia su obra completa, verso número 4, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte alguna cosa. Que Dios quiere pues que seamos perfectos y cabales. Dios está trabajando en nosotros para llevarnos a la perfección completa, a la cabalidad de que la voluntad del Señor tome lugar en nuestras vidas. Ahora, siendo sinceros, dice el siervo de Dios Santiago, siendo sinceros, dice: para esto se necesita sabiduría. Fíjese que todos nosotros creo que conocemos este verso número 5, y algunos lo sabemos de memoria y lo aplicamos ahí cada vez que podemos, ¿no? Se lo decimos a la gente. Si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, que Dios le va a dar abundancia, se la va a dar con abundancia. Y cuando vemos que alguien cometió alguna torpeza, le decía: tú necesitas un poco de sabiduría, pídele a Dios que te dé sabiduría. Ya. Pero aquí fíjese que yo le confieso que no había exactamente conectado este verso a lo que Santiago está hablando aquí a nosotros. De que para esto se necesita sabiduría. Se necesita sabiduría, y es esta sabiduría que viene de Dios. Una sabiduría que no es solamente acumular un montón de información. No es sabiduría que se trata solamente de tener educación. No es sabiduría que se trata solamente de llenarnos la cabeza de información, sino que es sabiduría que viene de Dios. ¿Cuál es esta sabiduría? ¿Qué dice Proverbios capítulo 1, verso 7? El principio de la sabiduría es ¿qué? El temor a Jehová. El temor a Jehová. Que la persona tenga este respeto, este temor por Dios en medio de las pruebas. Que cuando venga la prueba, lo primero que debe pensar es: ok, en medio de esta prueba yo me voy a seguir comportando como un hijo de Dios. Voy a seguir siendo obediente al Señor. Voy a seguir siendo firme con el Señor. Seguiré siendo constante. No negaré su nombre. Porque la persona en el mundo, ¿qué es lo que hace cuando viene la prueba? ¿Por qué mí? ¿Por qué yo, Señor? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? No entiendo por qué a mí. Ya. Pero el verdadero hijo de Dios más bien dice: ¿por qué a mí no? ¿Por qué yo no? ¿Quién soy yo? Yo no tengo nada de especial. No soy yo especial. Bastante con la salvación que el Señor ya me dio. Bastante con el tremendo favor que Cristo hizo en la cruz del Calvario por mí, pagando mis pecados. Esa es la respuesta de un hijo de Dios. En vez de decir ¿por qué a mí?, más bien dice ¿por qué yo no? Esa es la mayoría de la gente dice eso, aún los cristianos. ¿Por qué yo, Señor, si yo te sirvo, si yo doy mis diezmos, si yo hago esto, si yo hago lo otro, si yo me porto bien, si yo hago todo, lo hago bien? ¿Por qué a mí?
Y ya ve que abunda gran cantidad de maestros. Hay una gran gama de maestros que dice: ven a Cristo y para de sufrir. El otro día fuimos a comer a un restaurante mexicano allá en Phoenix, allá cerca del downtown, y vi que, lamenté, la verdad me dio mucha pena. Me dio mucha pena, la verdad, lamenté mucho que se estaba abriendo una iglesia de esas que anuncian: ven a la iglesia y para de sufrir. Esas iglesias que le dicen: llévate este poquito de sal, porque Jesús dijo la sal es buena, y le regalan a la gente un poquito de sal, o le dan la rosa bendita, todo tipo de tonterías que se han inventado, y le garantizan a la gente: ven aquí y vas a parar de sufrir. No. La vida del cristiano también trae sufrimiento. La vida del cristiano también trae pruebas. En vez de decir los cristianos: ¿por qué a mí, Señor? No, más bien: Señor, ¿por qué yo no? ¿Por qué yo no? Más bien se necesita fe para decir: Señor, gracias por esta prueba. Tu palabra nos dice que debemos dar gracias en todo. No lo entiendo ahorita por qué, pero si tú me ayudas, voy a salir adelante de la prueba. Si tú me ayudas, yo voy a estar firme, voy a salir adelante, voy a ser victorioso. Porque tu palabra me enseña: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Fíjese, cuando el apóstol Pablo dijo eso en Timoteo capítulo 4, verso 13, cuando el apóstol Pablo dijo eso: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, el apóstol Pablo estaba preso. Le está diciendo a su pupilo Timoteo, le está diciendo: Timoteo, termina la carrera, pelea la buena batalla. Timoteo, sé ejemplo, Timoteo, sé un buen pastor, predica el evangelio, enseña la palabra, Timoteo. Y uno pensará: ok, le está diciendo todas esas palabras porque él dice también, Pablo ahí: porque yo ya estoy listo para ser sacrificado. Porque yo, como quien dice, el tiempo de mi partida ya está cerca. Y cualquiera pensará que allá está el apóstol Pablo con una piña colada ahí, con sandalias, una camisa hawaiana. Timoteo, dale duro, Timoteo, yo ya terminé la carrera. No, está preso. Está preso por predicar el evangelio. Y ahí le dice a Timoteo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tú sigue adelante, estando preso. La vida del cristiano está llena de pruebas, de luchas. Ten fe que la prueba que viene Dios la ha permitido, pero es para tu beneficio. Es para tu beneficio. Estas son las personas, hermano, que yo me atrevo a decir, de acuerdo a la palabra del Señor, que cuando tienen una buena actitud, de acuerdo a la palabra del Señor, que le dan la bienvenida a la prueba y humildemente tal vez lloran, tal vez gimen, tal vez se sacuden, tal vez se tiran al piso del dolor, porque nadie está diciendo que no duele. Claro que duelen las pruebas, claro que nos sacuden, claro que sí. Pero Dios está diciendo: si pasas la prueba, tú vas a salir beneficiado. Yo te estoy formando. Mire, yo creo que mientras más pronto la persona adquiera esa actitud de humildad, creo que más pronto va a pasar la prueba. Ya, más o menos como aquellos muchachitos que cuando son malcriados con el papá le dice: mira, ahorita te metes al cuarto ahí, no me vas a salir, ni va a ver televisión, ni vas a comer postre. Ya, y al rato le abre la puerta y: ¿cómo estás? Que la saqué. Y le empieza a gritar el muchacho al papá: pues te vuelvo a cerrar la puerta. Ya, hasta que le vuelve a abrir la puerta y dice: papi, daddy, perdóname, I'm sorry. Bueno, okay. Ya aprendiste, ok, vente pues. ¿Me explico? Pero mientras que la gente no estén, se la pasan ahí: ¿por qué a mí? ¿Pero por qué? ¿Por qué? Y siempre queremos la the easy way out, la salida fácil. Entonces no aprendió nada. Se necesita confianza en el Señor. Se necesita, hermanos, en serio, tremenda confianza en el Señor para decirle: Señor, mira, no me gusta esta prueba, pero si tú me la enviaste, pues la acepto con toda humildad y quiero aprender, quiero pasar la prueba. Ayúdame. ¿Por qué? Todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Todo. Si alguno dice:
si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual la da a todos abundantemente y sin reproche le será dada. Jesús dijo en una ocasión, habían dos hombres, dijo el Señor, que se pusieron a construir una casa. Cada uno empezó a construir una casa. Uno la fundó sobre la roca y otro la fundó sobre la arena. Y Jesús hace la comparación. Yo les doy mi palabra, dice. Los dos escucharon la palabra del Señor. Pero el que hace mi palabra, le dijo el Señor, ese lo compararé con un hombre sabio, como un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Vinieron las olas, vinieron las tormentas, azotaron la casa, pero la casa no cayó. ¿Cuál era el sabio? El que permaneció haciendo la palabra del Señor. Jesús dijo, el que oye mi palabra y la hace, a ese le compararé como un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Entonces, la clave aquí dice, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala al Señor. Si alguno le va a estar teniendo problema en medio de la prueba, le cuesta obedecer al Señor, pídale al Señor que le dé sabiduría. Dígale, Señor, ayúdame a que yo permanezca siendo obediente, a no renegar en medio de la prueba. Y entonces de acuerdo a la palabra, entonces va a lograr el beneficio que viene por medio de la prueba. Por medio de la prueba. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual la da a todos abundantemente y sin reproches. Verso número 6, y con esto termino. Pero pida con fe, pida con fe, pida estando seguro, pida teniendo la certeza que lo va a recibir. Pida, pero pida con fe, no dudando nada. Porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Ahí no hay estabilidad, ¿ya? Es semejante a la onda del mar. La ola, pues, se levanta, la ola va y viene, así como se levantó, así se fue. Y así puede ser la vida del creyente que pide a Dios, pero es inconstante, duda, y un día está cerca del Señor, otro día está lejos, un día está cerca, un día se acerca a Dios, otro día es inconstante, de doble ánimo. Esa persona, dice Santiago, no espere que va a recibir nada del Señor, porque es inconstante en todo lo que hace. Mire, hermano, ¿cuántos de nosotros no conocemos cristianos que son inconstantes? ¿Cómo quisiera uno que todos fueran constantes, ¿verdad? Quisiera uno que todos fueran, imagínese el Señor quisiera que todos fueran constantes, pero no es así. Por eso es que mucha gente le cuesta recibir, le cuesta mucho recibir, no están preparados para recibir. Piden al Señor, pero no están preparados para recibir. No pueden recibir porque son inconstantes en todo lo que hacen. Un día piensa de una manera, otro día piensa de otra forma. Un día dice sí le vamos a hacer, otro día dice no le vamos a hacer. Un día ama al Señor, otro día no lo ama, etcétera, etcétera. Dice la Biblia, esta persona así pues es inconstante como las olas. No, dice, tú pide no dudando nada y permanece constante. Permanece constante en el Señor. Amén. Pueblo del Señor, espero que esta pequeña enseñanza les sirva esta noche. Aplíquela a su vida, aplíquela. Las pruebas que vienen a tu vida tienen el propósito de hacerte crecer. Tienen el propósito de hacerte crecer. Al momento no lo entendemos, nos rascamos la cabeza, decimos, pero ¿cómo va a servir? ¿Qué va a pasar aquí? Pero Dios, quien sabe lo que hace, el Señor dice, mis pensamientos no son como vuestros pensamientos, dice Isaías. Mis pensamientos son muy diferentes a los pensamientos de ustedes.